Comenzamos hoy el curso de historia. Yo suelo dar historia bíblica. La idea es poder aprender de los éxitos o de los aciertos que tuvieron en el Antiguo Testamento y aprender de los errores, unos para replicarlos en nuestras vidas y otros para evitarlos, ¿no? Y ese es el motivo principal. No es aprender historia, sino que es que la historia nos sirva para aprender nosotros para sacar beneficio de la situación, ¿no? Vamos a analizar actitudes, decisiones y también las maneras que el diablo actúa trayendo problemas y dificultades para que nos sirvan de ejemplo, ¿no? Si leemos el texto de 1 Corintios capítulo 10 y versículos 1 al 11, nos habla precisamente de eso, ¿no? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se ha agradado Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron para ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. No son solamente historias, sino que son testimonios que sirven para nuestra vida. Y hemos leído en 1 Corintios que es Nuevo Testamento, que alguien puede decir: no, es que el Antiguo es para... No, nos sirve a nosotros como ejemplo, y es por eso que vamos a estudiar la historia bíblica. Y es tan rica, tan amplia, que como iremos viendo, ¿no? Entonces vamos a tener varios temas. En realidad toda la historia se resume como en 10 pasos. En alguno no vamos a hablar nada porque no ha lugar, ¿no? Pero tengo separada la historia en la creación y la desobediencia del hombre. Ese es el punto 1. Y hablaremos de ello. El 2 sería la época de los patriarcas, que, principalmente es de Noé hasta Jacob. El tiempo de Egipto, que de ahí hay poquito que hablar, pero algo hablaremos también. Éxodo y desierto. Luego la época de los jueces, el Reino Unido, los reinos divididos de Israel y de Judá, la cautividad en Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén, y luego los años premesiánicos. Esta es toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Y hoy empezamos por el principio, ¿verdad? El texto que vamos a utilizar principalmente, o no exclusivamente, pero principalmente va a ser la Biblia. Y para algunos el usar la Biblia como base le supone algún conflicto, porque tienen enseñanzas y conocimientos extrabíblicos. Y ahora nos vamos a encontrar con un conflicto. ¿A quién vas a creer? Yo creo en la historia de la creación desde el punto de vista bíblico, porque el único testigo que estaba era el Señor, y Él da testimonio de cómo fue la creación.
No creo que hay nadie que pueda decir lo mismo, ¿verdad? Sí, los científicos se lucubran y echan para atrás principios matemáticos para intentar explicar cómo fueron las cosas. Y de ahí resultan un montón de teorías diferentes. Ahora la que está más en boga es la del Big Bang, ¿no? Y porque el Stephen Hawking ¿no? Bueno, pues era un hombre que usaba mucho la razón para dar respuestas y bueno, ha tenido mucho criterio, ¿no? Pero él no estuvo, él no fue testigo de las cosas. Y a nosotros nos queda la posibilidad de decir, ¿le creo a Dios o le creo a la ciencia? Si la ciencia y la revelación deberían de estar conjuntadas, pero a veces no están porque hay diferentes aspectos que... Y va a haber controversia, seguramente en tu mente y quizá en la clase, sobre algunos aspectos de los que vamos a hablar. Pero bueno, si vamos al Génesis, al capítulo 1, es fácil encontrar esa cita, ¿no? No tienes más que abrir la tapa, y ahí está. Y los versículos 1 y 2 dicen así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dicen los versículos 1 y 2. Bien, la Biblia empieza con una frase que es muy conocida, que dice en el principio, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en esa frase. Y yo os hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que Dios creó? ¿Qué pensáis que es lo primero que Dios creó? ¿Alguien me puede responder a esto? La luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Bueno, no. Hay muchas ideas que pueden pasar por nuestra mente, pero la Biblia nos dice que hubo un inicio del tiempo. En el principio lo que nos habla es que a partir de ahí empieza a haber la dimensión temporal. Antes que eso, ¿qué es lo que había? Nada. Había la eternidad. ¿Qué concepto tenéis de la eternidad? Hay muchas personas que piensan que la eternidad es un montón de tiempo antes y que la eternidad es un montón de tiempo después. La eternidad es cuando no hay tiempo. No hay tiempo, ¿verdad? Pero hay gente que piensa, la eternidad es... Porque tenemos un concepto temporal, nosotros vivimos en el tiempo y es muy difícil extrapolarnos al tiempo y pensar en algo que sea fuera del tiempo. Es un concepto que se nos escapa porque estamos acostumbrados, las cosas son antes, ahora y después, ¿no? Pero antes del momento en que Dios comienza a poner en marcha el tiempo, lo único que había era una dimensión atemporal, que es la eternidad, que es el mundo espiritual, que está fuera del tiempo, ¿verdad? Y alguien se puede poner a intentar pensar en esto, pero es complicado, ¿no? Porque nuestros parámetros están en lo que es temporal. Y hasta entonces la existencia estaba en el mundo espiritual. ¿Había cosas creadas anteriormente? En el mundo espiritual había cosas que Dios creó. Los ángeles fueron creados, ¿no? Entonces, Dios había hecho creación anterior en el mundo espiritual, pero era temporal. Y la eternidad, para nosotros, va a ser atemporal también. Con lo cual, hay muchos conceptos que a veces tenemos que cuando los llevas a la atemporalidad del mundo espiritual,
te cambia el concepto de las cosas. Entonces, lo primero que Dios crea es el tiempo. Empieza el cronómetro a moverse, ¿verdad? ¿Sí? Lo segundo a tener en cuenta en el texto que hemos leído es que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no sé si podemos ser capaces de entender, porque desordenado, ¿qué es algo desordenado? Un sitio donde hay un montón de cosas que no están en su sitio, ¿no? Eso es desordenado. Entonces, ¿cómo puede ser que algo esté desordenado y vacío? Yo digo, a ver quién me lo explica. Vacío y sin forma. Bien, vacío es fácil de entender, ¿no? Algo vacío quiere decir Que no hay nada. que no hay nada. Desordenado, ¿qué va a haber si no hay nada, no? Si no hay nada, ¿cómo va a estar desordenado? Es de que pasó algo. Estaba ordenado y se desordenó. Pero si había cosas, no está vacío. Para desordenar cosas tiene que haber cosas para desordenar. Entonces, si está vacío y desordenado, son dos conceptos que son antíticos, ¿no? Entonces, están enfrentados el uno con el otro. Si está vacío, no puede estar desordenado. Y si está desordenado, no puede estar vacío. Entonces, ¿cómo puede ser que en el versículo 1 de Génesis nos presenten dos conceptos que son contrarios, absolutamente contrarios el uno del otro? Solamente hay una explicación. Yo por eso decía, vacío es fácil, ¿verdad? No hay nada. Vacío quiere decir que no hay nada. ¿Y desordenado? Si no hay nada, ¿cómo puede estar desordenado? La única explicación que hay, o que yo entiendo, es que no existe nada establecido. Lo que nos está diciendo es que no había nada establecido, no había leyes establecidas, no había conceptos establecidos que Dios luego colocó. Entonces, nos encontramos primeramente con eso. El tiempo había empezado a correr, pero no había nada. De hecho, lo que vamos a ver es que no había nada y no había ni dónde estar nada. Entonces, ante esa situación nos encontramos con que Dios empieza todo de cero. No hay nada material, no hay nada colocado, porque no hay establecido ningún orden de las cosas. Y Dios va a ordenar todo. Va a ordenar los tiempos, va a ordenar las cosas en su sitio, va a dar leyes. Las leyes físicas que conocemos, Dios las creó. Es decir, nosotros sabemos que podemos estar aquí de pie y cuando alguien viene del hemisferio sur, no se caen, ¿no?, de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una ley de atracción que da lo mismo estar en el norte, en el sur. Existen unas leyes establecidas por Dios que hacen que las cosas funcionen. Leyes físicas, leyes químicas, leyes también morales, leyes espirituales. Todo eso se va a ir estableciendo después, ¿no? Pero en principio partimos de que si es el tiempo de la creación, no hay nada antes. Bueno, el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual se va a crear todo lo demás, ¿no? Bien. Y a continuación nos habla el texto que hemos leído de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y habla de tinieblas y de abismo. Yo he visto en la Biblia que habla del abismo. Hay una circunstancia, cuando el Señor está en Gadara con el endemoniado gadareno, los demonios le dicen: no nos mandes al abismo. De tal manera que el abismo tenía que ver con algo en el mundo espiritual. Un lugar en el mundo espiritual. Pero dice, no nos mandes al abismo. El abismo tenía que ver con un mundo allá en el ambiente espiritual
Pero si no hay nada, no puede haber lugar físico donde estar, ¿no? Y yo creo que tanto las tinieblas como el abismo tienen que ver con consecuencias de la rebelión celestial que había ocurrido en el mundo espiritual. Entonces, sin profundizar mucho más, pero yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y previamente todo eso era en un tiempo anterior a la creación, ¿verdad? Y nos dice que el Espíritu Santo se movía, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para mí esas aguas, aunque hay, admito discusión, esas aguas tienen que ver también con el mundo espiritual, no todavía con el mundo natural. Y yo creo que los versículos 1 y 2 son un preámbulo para luego empezar a hablar de la creación. Vamos a ver lo que ocurrió el primer día, a partir de ahora. En el versículo 3 entiendo que es cuando comienza el relato de la creación, siendo, bueno, como decía, los versículos 1 y 2 preliminares, ¿no? El Señor manda que se cree la luz. Podemos leerlo en los versículos 3 al 5. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, Dios manda que se cree la luz. Para mí, la pregunta que me hago, ¿qué es eso de la luz? Para nosotros, ¿qué es la luz? Aquí tenemos lámparas, ¿verdad? Y la luz es algo que emiten las lámparas, de tal manera que nosotros vemos a través de la luz, ¿no? Pero la luz que nosotros conocemos tiene que tener una fuente, un camino y un lugar de llegada, ¿no? ¿Sí? Bien. El espacio no está establecido todavía. Vamos a ver después que habrá espacio. Pero luz sin espacio, no hay recorrido. Entonces yo me sigo preguntando, ¿qué es esa luz? No sé si alguien puede contestar algo de eso. Os estoy creando conflictos, ¿no? ¿Qué es esa luz? Yo que, bueno, tengo cierto conocimiento de física, solamente entiendo que hay un elemento que puede tener que ver con esa luz que habla Génesis, que es la energía. La energía no ocupa lugar, no necesita lugar. De hecho, cuando tú estudias la luz, los fotones no tienen masa. Es decir, es algo que es energía pura. Es solo energía, ¿no? Y yo lo que entiendo es que en ese día, cuando Dios dice hágase la luz, y ahora vamos a ver algo, a mí me llama mucho la atención, cuando Dios dice hágase la luz, ¿qué es lo que ocurre? Que la luz se hace. Dios tiene toda la autoridad y dice una cosa y aquello se hace. Por eso el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y será hecho, porque tú tienes autoridad. Pero para mí es la energía, que es el elemento que Dios utiliza luego para hacer la materia. Yo que me he preocupado de leer cosas con respecto a la materia, cuando tú entras en el colegio te enseñan lo que es el átomo. Primero te dicen que el átomo es como una pelota, ¿no? Átomo significaba o significa la porción de materia más pequeña que puede existir.
y te decían, es una pelota, porque es lo primero que pensó el hombre con respecto al átomo, y que hay átomos diferentes, cada elemento tiene una pelota diferente, ¿no? Cuando hubo suficiente tecnología para poder introducirse dentro del átomo, descubrieron que el átomo era sobre todo espacio. Sí, pero era sobre todo espacio. Andaban los electrones dando vueltas y había un núcleo en el centro, ¿no? Bien. Protones, neutrones, neutrinos. Pero eso es, pero casi todo, el átomo que antes era una pelota, ahora se convierte en un espacio donde andan unos electrones dando vueltas y en el centro un núcleo. Bueno, todavía había materia. El centro del átomo es materia. Cuando aumenta la tecnología y se puede llegar al átomo, al núcleo del átomo, descubrieron que el núcleo del átomo estaba compuesto por varios elementos. Pues eso, neutrones, neutrinos, protones, todas estas cosas, ¿no? Y cuando ha habido más tecnología, ya han podido entrar en esas partículas. ¿Sabéis lo que han descubierto? Que están vacías también. Que es toda la materia es solamente energía colocada de una manera que para nosotros es materia. De tal manera que toda la materia del mundo es energía. Por eso los científicos descubrieron que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y descubrieron que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando Einstein se dio cuenta que los dos tenían el mismo principio, llegó a unir el uno con el otro con la famosa teoría de la relatividad, ¿no? De tal manera que la energía y la materia son lo mismo, pero ahora se ha descubierto que es así, que la materia es solamente energía colocada de una manera concreta. Tremendo, ¿verdad? Dices, ¡wow! Y cada vez que profundizas en la creación dices, ¿cómo te lo montaste, Señor? Bueno, pero ahora estamos con el tema de la energía. Toda la materia es energía colocada de una manera concreta. Y eso es lo que Dios creó en el primer día. La materia, es decir, el material con el cual se iba a crear todo lo demás. ¿Sí? Os voy llenando de dudas, ¿no? La mente y el corazón. Ahora nos vamos a... Bueno, entonces, todo eso, dices, oye, estamos viendo, y dices, y todavía estamos en el versículo 5. Bueno, todavía no hemos llegado al 5. Todavía estamos en el 3, ¿no? Y Dios creó ese elemento, ¿no? Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención que en el versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. No sé si veis algo raro aquí. Me pregunto una cosa, y aquí dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Sí, eso es. Bueno, separa Dios la luz de las tinieblas, porque ¿qué son las tinieblas? También energía, ¿no? También es energía, ¿no? No, las tinieblas es precisamente la falta de luz. La oscuridad. Antes estábamos hablando de que las tinieblas tenían que ver algo con la rebelión, ¿no? Pero ahora separa la luz de las tinieblas porque en el mundo físico, o la energía, de la falta de energía, como se suele decir, ¿qué es el frío? El frío no existe. Filosóficamente el frío no existe, es ausencia de calor. ¿Y qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Y dice, y la ausencia de Dios es la condenación, ¿verdad? Es la ausencia de la vida, es la muerte. Es decir, en realidad las tinieblas son allí donde no hay luz, lo que es sombra, ¿verdad? Donde no hay luz hay oscuridad, donde no hay luz hay tinieblas, donde no hay energía. Y
físicamente nos enseñaban que hay el punto de energía cero o de temperatura cero menos 273 grados centígrados, ¿no? Que es allí donde no hay nada de energía. Es decir, hay un punto donde no hay energía, ¿no? Y eso es, las tinieblas son muerte, destrucción, etc., ¿no? Pero estaba diciendo la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo empieza el día para ti? ¿Cuándo empieza el día? No, es decir, en mi reloj, cuando va girando, llegan las 12 de la noche y ¡plum!, salta al día siguiente. ¿Cuándo empieza el día? A las 12 de la noche, ¿no? Sí, a las 12 de la noche empieza el día. Y vamos de noche, llega el amanecer, sigue el día, llegamos al mediodía, la tarde y volvemos a la noche. Pero curiosamente, Dios dice que la tarde es primero y la mañana después. ¿Por qué? Y es más, lo vamos a ver en todos los días. Vamos a verlo repetido. Cuando en la Biblia tú te encuentras algo que está repetido y repetido y repetido, es porque Dios quiere reafirmarlo que es así. Y todos los días vamos a ir viendo cómo es la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? Hay un porqué. Seguramente que habéis leído, conocéis un texto en la Biblia que está en Proverbios 4:18. Nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos va de menos a más. Entonces, el sistema bíblico de medición de los tiempos empieza desde el atardecer. De hecho, en el pueblo judío sigue marcando así el día. ¿Cuándo empieza el día? Al declinar el sol, cuando empieza la noche. Y empiezas la noche, toda la noche, luego empieza la mañana, llega el mediodía y termina el día en la culminación, en la tarde. ¿Qué mensaje quiere decir esto? En el sistema establecido por Dios, en el mundo establecido por Dios, es decir, en el reino de los cielos, empiezas de la oscuridad y terminas con la máxima luz. Empiezas siendo un enano y llegas a la plenitud, ¿no? A la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el camino por el que Dios nos quiere llevar. Y ese es el mensaje que Dios transmite. Sin embargo, cuando veremos el pecado del hombre, Satanás se hace dueño de la creación y entonces trastoca los tiempos para dar un mensaje diferente. Empiezas el día de noche y terminas el día de noche. Y tú me puedes decir, ya, pero es que esta es la realidad que estamos viviendo. Una persona nace, primero hay que darle de comer, no sabe hacer nada, se hace sus necesidades encima, llega, va creciendo, es joven, ahora se hace maduro y ya empieza, a partir de los 40 por ahí, uno empieza a hacerse viejo. Cada vez tiene menos fuerza y termina muriendo necesitado, haciéndose sus necesidades encima y dependiendo de los demás. Y dices, ¿ves? Así funciona. La vida del ser humano es así. Sí, en un mundo en donde reina Satanás. Pero en el reino de Dios no son así las cosas. De hecho, veremos la vida de Moisés en su momento, cómo él fue llamado con 80 años, y cuando a los 120 años el Señor le llama a su presencia, dice la palabra que tenía el vigor de un joven, de tal manera que él fue rebajando su edad. En lugar de ir creciendo en años, fue bajando en años. La presencia de Dios rejuvenece a las personas. Y sin embargo, en el mundo establecido por Satanás, donde él es el príncipe, las cosas van en degeneración. Uno empieza, va creciendo y termina otra vez bajando. Y ese es el mensaje
de la tarde y la mañana, un día. El orden establecido por Dios es un orden de bendición. El orden que luego Satanás ha establecido es un orden de maldición para las vidas. Bueno, 5 versículos llevamos y un día. La tarde y la mañana, un día. Bien, segundo día, versículos 6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Bien. En el día segundo, voy a haceros otra discusión. ¿Qué es un día? Porque hay una discusión teológica sobre la duración de los días de la creación. ¿Qué es un día? 24 horas. Bueno, eso es una medida que se tomó después, ¿no? Dividimos el día en 24 horas, pero ¿qué es un día? ¿Cómo se puede definir un día? No. Bien, eso es. Hay planetas que tardan... Bueno, de hecho, la Luna, por ejemplo, la rotación de la Luna, un día lunar son 365 días. Es decir, la Luna da una vuelta sobre sí misma en un año. Un día lunar tiene 365 días. Pero el día para nosotros, y ese concepto es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta. Eso es un día. Digo, bueno, es que a lo mejor es que iba muy despacito. Bueno, ¿qué ocurriría hoy si la Tierra girara a la mitad de velocidad de la que está girando? ¿Qué ocurriría? Digo, ¿y por qué te metes en esos líos? ¿Qué ocurriría? El día duraría el doble y el sol estaría batiendo sobre la tierra el doble del tiempo. ¿Qué ocurriría? Que haría un calor insoportable durante el día y por la noche haría un frío insoportable. No habría posibilidad de vida sobre la tierra. Así de claro. Es decir, el giro de la tierra en la velocidad en la que va hace posible que la vida sea la que es y la que conocemos en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios utiliza la palabra día y no otra palabra para definir lo que está ocurriendo? Porque es el tiempo en que la Tierra gira sobre sí misma. Y me dirás, ya, pero el día 1 no hay Tierra, el día 2 no hay Tierra. Bueno, pero el día 3 ya la va a haber y en un relato, cuando tú utilizas una medida, es la misma para todo el relato, ¿verdad? No vas a cambiar de un día a otro, cambiar el concepto, es el mismo concepto. Así que yo, aunque no sé cómo Dios se las arregló, pero yo creo que un día es un día. ¿Y por qué no pueden ser 1000 años? ¿Y por qué entonces no dice, Dios tardó 1000 años en hacer esto? Bien, ¿qué ocurre en el segundo día? ¿Qué es lo que hemos leído? Que Dios hizo algo que le llama la expansión. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios el segundo día? Estableció el lugar donde iba a colocar las cosas. El espacio es creado en el segundo día. Nosotros conocemos los conceptos de alto, ancho y largo, las tres dimensiones del mundo físico. Entonces, ahora Dios coloca la expansión, el lugar donde va a colocar las cosas después. ¿No? Sencillo, ¿no? Extiende un espacio. Ahora, había la energía, que era la materia con la cual iba a hacer las cosas, y había el lugar donde iba a colocar las cosas. Algo que antes no existía. El mundo espiritual, ¿cuánto espacio necesita?
Hubo una discusión teológica hace muchos años, bueno, siglos atrás, ¿no?, de cuántos demonios podían entrar en la cabeza de un alfiler. Bueno, pues si no hay espacio, el mundo espiritual no necesita espacio, pues todos pueden entrar en la cabeza de un alfiler y ninguno, ¿verdad? Es decir, no. Y ahora Dios había creado el espacio físico. Ya en ese lugar se podía establecer todas las demás cosas que iban a estar dentro y toda la creación va a estar basada en eso. Todavía no hay tierra, pero la habrá después, ¿no? Y vemos cómo otra vez se repite, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y podemos ir al día tercero, que está en los versículos 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Hay dos acontecimientos en el día tercero. Primero, nos dice la Escritura que Dios creó la tierra, separando en ella la parte seca de los mares, ¿no? En este momento nos podemos preguntar ¿por qué la narrativa bíblica nos habla de la tierra? Hoy sabemos que la tierra es un planeta que está en una galaxia, que está en una esquina del cosmos. ¿Sí? Sabemos eso, ¿no? En la Vía Láctea, tal, nuestra galaxia, tal, no sé qué, y está en una esquina. No es el centro del universo, ni siquiera es el centro del sistema solar, ¿no?, sino que es un planeta más. Pero ¿qué propósito tenía Dios al crear, al hacer la creación? ¿Cuál fue el motivo por el cual fue todo hecho? Señor, ¿por qué hiciste esto? No, Dios hace la creación porque Él quiere crear al ser humano para que el ser humano tenga comunión con Dios. Ese era el propósito. Y el lugar elegido por Dios para que el hombre viva es la tierra. Entonces, lo demás es florituras, no. Todo lo que está creado tiene un porqué. Nosotros no conocemos por qué todo el universo está como está, pero yo sí sé que cada planeta, cada estrella, cada cosa son parte del equilibrio que Dios establece para que la maravilla de lo que ocurre en la Tierra esté pasando. Para que la vida en la Tierra sea como es, hace falta todo ese equilibrio interestelar que se produce en el universo. Dios no es caprichoso. Entonces, cada cosa que hay en él es fruto del equilibrio necesario para que todo encaje como está. ¿Por qué hay tantos equilibrios y cosas? Dice, oye, ¿por qué los planetas no se caen sobre el Sol? No, bueno, la gravedad es la que haría que se fueran al Sol, ¿no? Gira a una velocidad, bueno, hay un montón de fuerzas que
equilibran entre ellas para que las órbitas de los planetas sean los que son. Porque si no, lo más lógico es que cayéramos, que los planetas, porque la masa del Sol es tremenda y no estamos tan lejos, ¿eh? Es decir, y sin embargo nos mantenemos a una distancia prudencial para que no nos quememos, ¿verdad? Entonces, Dios crea el cosmos con el propósito de crear el lugar donde el ser humano pueda vivir. Y cuando Dios termina de crear la tierra, es la primera vez que vemos que Dios juzga su propia obra. Y dice, es bueno lo que he hecho. La tierra, es decir, está bien colocada en un sitio y es bueno lo que he hecho. Y ahora Dios le manda a la tierra que produzca el mundo vegetal. Ahora Dios le ordena a la tierra que produzca árboles y hierba. Y en la autoridad divina, la tierra responde y se genera el mundo vegetal. Yo digo, bueno, ¿cómo es que funcionó el mundo vegetal cuando todavía no había sol, ni había luna, ni había nada? Solamente estaba la tierra. Bueno, yo no sé cómo se las arregló el Señor para que el mundo vegetal se desarrollara. Daría no sé, para que eso estuviera funcionando bien. Lo que sí dice la palabra es que todos los elementos del mundo vegetal tenían en sí la información suficiente para que se desarrollaran otros elementos semejantes a ellos. Así que todas las especies vegetales estaban creadas ya por Dios y la información estaba en su semilla. Había una información genética de cada planta que se iba a desarrollar todo ese mundo vegetal, ¿no? Y vemos otra vez la reiteración de la secuencia de los tiempos, la tarde y la mañana, un día.